Buenos días chicos, ¿cómo están? Les voy a grabar la clase de hoy respecto a Organizaciones de Naciones Unidas, el tema de la ONU. Bueno, como les comenté, yo en Google Classroom la semana pasada les dejé videitos cortos que tienen que ver con la capacitación para poder participar del modelo de Naciones Unidas que este año se hace virtualmente, ¿sí? Quiero contarles que ya estamos inscriptos. El colegio, especialmente cuarto año del Instituto San Juan Bosco, ya estamos inscriptos para participar en el foro. Empieza el lunes que viene, 23 de junio, y termina el 3 de julio. La dinámica y las distintas temáticas, al igual que ustedes, yo las voy a ir sabiendo todos los días, ¿sí? Yo voy a estar para acompañarlos y para ayudarlos, obviamente, en todo lo que pueda y en todas las dudas que tengan. Pero quiero decirles que como es la primera vez que se hace de manera virtual y que participamos, no tengan miedo y que se animen con todas las temáticas que ofrece el foro. Así que vamos a estar conectados. No significa que todos los días, que va a durar del 23 al 3 de julio, que todos los días ustedes tengan que hablar. Van a tener momentos para hablar y temáticas justamente. Cada uno de ustedes va a participar de una delegación, es decir, va a representar un país. Y ahí voy a hablar de organizaciones de Naciones Unidas que este video y los que ya subí a Google Classroom les va a servir para poder responder la guía de estudio que les voy a subir y para que entiendan de qué se trata Organizaciones de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de octubre de 1945 se firma la Carta de Naciones Unidas, que es el documento que da origen al nacimiento de esta organización internacional. Las Naciones Unidas es el organismo internacional más importante que tenemos en el mundo, porque está conformado por 193 países, en el cual cada uno de esos países está representado por delegaciones. Ustedes van a hacer de cuenta que son una delegación de ellos, ¿sí? Y se tratan y se debaten todas las temáticas y diferentes situaciones que nos compete a todo el mundo, a la situación mundial, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de Naciones Unidas? Si ustedes estudiaron en historia con las profes o los profes, habrán entendido cuál fue el origen del conflicto de las guerras mundiales. La falta de comunicación, la falta de fomento de la paz y de la seguridad internacional, y por otra parte las distintas discordancias que existieron a lo largo de la historia entre los países. Esta organización se crea para decir, no podemos vivir más una guerra mundial como las que vivimos, debemos hablar, debemos sentarnos a hablar de lo que nos pasa en temas de seguridad, salud, niñez, y eso es lo que se creó a partir de 1945 hasta nuestros días. Actualmente hay 193 miembros, la sede principal está en Nueva York, pero también hay sedes importantes en Ginebra, en Suiza, en Viena, Austria, en Nairobi, que es Kenia. Les voy a pedir que si no saben dónde quedan, abran el Google Maps o un globo terráqueo que puedan tener en sus casas o un mapa y se fijen dónde quedan estas capitales. Porque esto concierne al mundo, esto nos concierne a todos. La Argentina, obviamente, que también estamos en Naciones Unidas y tenemos nuestra delegación. Entonces, esta organización está conformada por órganos, ¿sí? Las Naciones Unidas tiene órganos. Uno de ellos, ¿cuáles son estos órganos, los más importantes? La Asamblea General. La Asamblea General de la ONU está conformada por todas las delegaciones de todos los países, y como lo dice su nombre, sesiona. Asamblea implica, es como la legislatura, pero a nivel mundial. Sesiona respecto a las diversas temáticas, ¿sí? Economía, desarme, seguridad, pobreza, ¿sí? Esa Asamblea General, a lo largo de los años, sesionan en el Parlamento. Por eso ustedes van a ver en las noticias que se abrió la Asamblea General, que la Argentina hoy debe hablar en la ONU, ¿bien? Entonces, esa es la Asamblea General. Y pueden
obviamente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Debatir respecto a las temáticas que establezcan, y se va a establecer una resolución. La resolución es el producto final de todo un proceso de debate previo, un debate en general y un debate en particular. El debate en particular significa que hay gente especializada en el tema que ahonda más en profundidad sobre ello. Y finalmente la resolución, que es que ponen en una hoja, en un escrito, en un documento, todo lo que se ha llevado a cabo. Asamblea General. La Secretaría General es el otro organismo que tiene Naciones Unidas. ¿Quién es el Secretario General de Naciones Unidas? Hoy se llama Antonio Guterres, es un portugués que está desde el año 2017 como Secretario General de la ONU. Él reemplazó a Ban Ki-moon. Si no conocen estos nombres, googleenlos y van a ver toda la información que sale respecto a Naciones Unidas. Antonio Guterres es actual secretario general de la ONU y le tocó vivir toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Después, sigo con otro organismo. Entonces, Asamblea General, Secretaría General, Consejo Económico y Social es otro organismo, y el otro organismo importante que tiene es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mí es el más importante de los organismos. Si bien en la Asamblea estamos todos los países representados, el Consejo de Seguridad, como lo dice su palabra, son los que manejan la seguridad en el mundo. Son cuando hay conflictos bélicos los países que se sientan a hablar de las guerras y que toman decisiones al respecto. Está conformado por 15 naciones, nada más. Fíjense, la Asamblea 193, el Consejo de Seguridad solo 15, 10 miembros no permanentes que van rotando, y 5 permanentes, 5 miembros permanentes. Adivinen quiénes son los 5 miembros permanentes que sí o sí ellos deciden y hablan sobre el tema bélico, seguridad en el mundo. Estados Unidos de Norteamérica, la Federación Rusa, la República Francesa, el Reino Unido y la República Popular de China. ¿Sí? Ellos son los 5 miembros permanentes, y fíjense en el mapa quiénes son los países más importantes del mundo, o quiénes, si podemos decir, quiénes manejan el poder en el mundo. Ellos son los 5 miembros permanentes, porque así lo decidieron las Naciones Unidas en la Carta de 1945, y tienen derecho a veto. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, se reúnen los 15 miembros del Consejo de Seguridad a tratar, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí, los judíos y los árabes siempre en guerra, ustedes van a escuchar en las noticias. Bueno, y tal vez votaron respecto a alguna decisión, pero si hay alguno de estos 5 que nombré que no está de acuerdo, veta la decisión, no se hace. ¿Entienden el poder del que les hablo que tienen estos 5 países? Y por último, como último organismo de las Naciones Unidas, está la Corte Internacional de Justicia, que eso tiene que ver con el ámbito judicial, y es un tribunal, es una corte, jueces a nivel internacional. Esto para que tengan en cuenta respecto sintéticamente a la historia de las Naciones Unidas y por qué ahora lo estamos estudiando. Porque en el marco de los derechos es el organismo internacional más importante en la defensa y protección de los derechos, y ustedes van a representar a países, ¿sí? Que van a tener que hablar como, depende el país que les asignen, que ya vamos a tener noticias, ustedes van a tener que, por ejemplo, les toque Uruguay, van a tener que pensar y actuar como uruguayos. Van a tener que buscar información sobre Uruguay y decir cuál es la postura sobre desarme nuclear, o sobre medio ambiente. Como uruguayos, ¿sí? O les toca Estados Unidos, son estadounidenses, a partir de ahora, ¿bien? Después, no me quiero olvidar de nada, les quiero compartir la página oficial de Naciones Unidas. Esta es la página oficial de Naciones Unidas. Yo ahí en el trabajo que les mando por Word, esperen que voy a subirlo rápido, ahí está, ven www.un.org.es, y esta es la página oficial de Naciones Unidas que ustedes van a poder, que les digo que por favor lo hagan, la vean. ¿Ven? Acá habla sobre la pobreza, habla sobre las distintas actividades que lleva a cabo las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible está muy bueno
para todo lo que tiene que ver con el ámbito del medio ambiente, la campaña climática. Y fíjense acá, evitar el COVID entre los agricultores en Angola. Yo les quiero comentar algo. Las organizaciones de Naciones Unidas ha tenido mucha relevancia, si no la mayor relevancia, en todo lo que es el ámbito de ahora que estamos viviendo de la pandemia, el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que depende de la Organización de Naciones Unidas, pero que tiene que ver obviamente con la salud. La Organización de Naciones Unidas, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se financia? Por la contribución voluntaria que hacen los países. O sea, 193 países ponen dinero que va a la organización internacional. La Organización Mundial de la Salud tiene por objetivo principal fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud pública y llevar adelante medidas o sugerencias para que los países dejen, por ejemplo como Angola, de vivir situaciones de salud pública. ¿Qué pasa cuando no hay dinero? No se pueden llevar a cabo esas medidas, obviamente. Bueno, Estados Unidos, su presidente en realidad, Donald Trump, a partir de la pandemia vivida por el COVID-19, de alguna manera lo que hizo fue le echó la culpa a la Organización Mundial de la Salud porque ellos no predijeron y no tomaron las medidas necesarias para que esto no sea lo que pasó. Además, ustedes saben que Estados Unidos tiene una cantidad de muertos, que es el primer país en la estadística, de infectados, de contagiados y de muertos, lamentablemente. Entonces, Donald Trump lo que dijo fue, dejamos de mandarle dinero a la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto a la ONU. Entonces, vamos a ver si esto pasa o no, pero la amenaza está hecha y les recalco, ¿quién es uno de los países permanentes del Consejo de Seguridad? Estados Unidos. ¿Sí? Bien, espero que les ayude un poco a entender la Organización de Naciones Unidas. Como les digo, esta participación en el foro virtual y la guía de estudio que les voy a llevar van a ser las dos últimas notas que van a tener en su primer cuatrimestre, y cualquier duda que tengan me la hacen saber porque estas 2 semanas vamos a estar trabajando en esto, y como les digo, no va a ser todos los días, pero sí vamos a estar conectados.